En esta metodología nueva de protocolos COVID, perdón, no solamente intencionó el trabajo el establecimiento educacional. A ver, Silvia, ¿quién cree usted que intervino en la confección de los protocolos COVID aparte del establecimiento educacional? ¿Qué entidad superior intervino o qué nos dio los lineamientos de cómo actuar? Profe, la Superintendencia de Educación, Súper. ¿Y por qué la superintendencia? porque ellos están encargados de ese tipo de gestiones o del tipo de protocolo de los establecimientos educacionales. Exacto, a ellos nosotros respondemos en cuanto a protocolos. Silvia, y en cuanto a protocolos de salud, ¿con qué otra Ministerio institución? de Salud. Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, justamente. ¿Hay alguna entidad particular que se encarguen, por ejemplo, de riesgos o de cuidados dentro de todos los establecimientos, no solo de establecimientos educacionales, sino que los lugares de trabajo? ¿Qué cosa, Ángel? La H, profe, puede ser. Depende a lo que estemos nosotros suscritos, pues. Puede ser la H, el Hospital del Trabajador, no sé, la Mutual. Las mutuales de seguridad laboral también intervienen. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Araceli. De acuerdo a esto, la H, en conjunto con el MinSal, el Mineduc y la Superintendencia, confeccionaron un protocolo tipo que se realizó para poder atender las posibles riesgos de COVID que existen en los establecimientos. La idea, siempre hemos visto con los protocolos que la idea de los protocolos, chiquillas, no es como atender cuando existe la dificultad. Recuerden que los protocolos atienden a la prevención. Entonces, estos protocolos que realizó la Asociación Chilena de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Educación, de Salud y la Superintendencia, están enfocados a la prevención. Como están enfocados a la prevención, también nos habla cuál es el rol que tiene cada uno de los agentes que actúan dentro de la comunidad educativa. Vamos a revisar este protocolo, chiquillas, como lo hacemos siempre, de 18:30 a 19:30 vamos a trabajar en la revisión del documento y de 19:30 a 20:30 ustedes van a trabajar en revisar, en confeccionar, perdón, un protocolo para un establecimiento de educación especial que yo le voy a entregar los lineamientos. Por otro lado, niñas, la próxima semana tenemos evaluación de nuevo y esta evaluación se refiere a que ustedes tengan que entrevistar a un encargado o encargada PICE de algún establecimiento educacional. A ver, la mayoría de ustedes tiene contacto con establecimientos educacionales, ¿cierto? Ya sea porque sus hijos están en algún establecimiento. Patti, dígame. Entonces, ya que está indicando de que tenemos que entrevistar a alguien que esté integrado en el programa PICE, ¿el trabajo es individual o grupal? No, igual? Es grupal, igual que siempre. Ya. Así que basta con que una de los o las integrantes del grupo tenga contacto con alguna persona de algún colegio para que puedan conseguir la entrevista. La próxima semana tenemos división de secciones, chiquillas, pero no es necesario que hagamos la división porque ustedes trabajan en grupo. O el próximo lunes algunas están conmigo y otras están con otro docente. Las clases están divididas. ¿Saben ustedes? ¿Pati? Pues el día lunes solamente venimos con usted. ¿Segura? Sí. La próxima semana solo conmigo entonces. Entonces nos juntamos igual a las 6:30, chiquillas, para darle las indicaciones de la tarea de la próxima semana, de la evaluación de la próxima semana. Pero desde ya yo les solicitaría que empiecen a poder establecer contactos con algún encargado de programas de seguridad de los establecimientos. ¿Ya? Profe, Aló. perdón, nos va a dar como una rúbrica para saber qué quieres saber, qué podemos preguntar y qué temas vamos a tocar. Son 4 preguntas las que tienen que realizar solamente al encargado de seguridad escolar, pero vamos a revisar el protocolo de contingencia COVID para ver
si, porque está relacionado con eso, para ver si se ajusta a lo que les responde el encargado COVID con lo que se debería haber hecho o lo que se debería hacer. Nayeli. Profe, disculpe, es que tengo mucho ruido aquí. Quería saber si ahora la evaluación es la 3 y la próxima es la 4. La que entregaron ustedes era la 3, la próxima es la 4. Ah, ya. ¿Ya? Entonces está la 4 y después viene la evaluación 5. Me parece que no hay más evaluaciones, Nayeli, después de la próxima semana. Pero, El próximo lunes. pero esta semana tenemos una evaluación, ¿cierto? No, la semana pasada hicieron una, esta no hay. Hoy día vamos a revisar el protocolo COVID y vamos a desarrollar uno para que ustedes sepan cómo se maneje y en base a eso ustedes sepan cómo van a evaluar las respuestas que les dé el socio comunitario en este caso, que es quien les va a entregar la información de su colegio. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. De nada. Chicas, de todas formas, en la semana yo les voy a hacer llegar una carta solicitando ayuda a el establecimiento educacional o al encargado del PICE que ustedes contacten, ¿ya? La idea es que ustedes lo puedan entrevistar o la puedan entrevistar por videollamada o por Zoom, pidiendo, en el caso de que se pueda, poder grabar la conversación y realizando estas preguntas. De preferencia, chicas, todas tienen que estar presentes. Puede solo una hacer las consultas o dos del grupo, pero todas tienen que estar presentes en la entrevista. Si hay alguna complicación, si la persona no está dispuesta a darle la entrevista a todas, ahí sí se ajusta a que una sola persona solicite la información. ¿Les parece? Chicas. Rosa. Hola profesora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, profesora, tengo una duda. Diga. ¿Qué pasa si la persona no quiere hacer la entrevista por Zoom y sea presencial? Ustedes lo coordinan con la persona, pero recuerden que tienen que tomar todos los resguardos sanitarios también, chiquillas, ¿ya? Claro. Okay. Ofrézcanle la posibilidad, por lo general la gente ahora prefiere por videollamada o por Zoom, ¿ya? Ya. Silvia. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si la persona no se quiere dejar grabar? No la graban nomás, pues, y le toman... ¿Uno anota todo lo que claro, ella nos toman responde? registro de la Ya. respuesta solamente, ¿ya? Ya, profe. Así que no, si la idea es que busquen una persona que quiera colaborar, pero tampoco la vamos a estar obligando al trabajo. Sí, vale, en esta asignatura hay examen final de competencia y me parece que empieza la semana 16, ¿ya? Ya, chicas, a ver, nos ponemos de acuerdo entonces. La próxima semana a las 18:30 nos juntamos todas, independiente de que nos separemos en microsecciones, pero para que realicen la evaluación, la última evaluación sumativa y la puedan entregar durante esa semana y ya podamos tener los promedios listos, ¿ya? Como preguntaba la Vale, sí hay examen final de competencia en esta asignatura, todas rinden examen final de competencia, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que como les señalaba tiene que ver con la revisión de protocolo COVID y que son principalmente las normas sanitarias durante la realización de clases, ¿ya? Este protocolo COVID, chiquillas, tiene la última actualización que es de las medidas sanitarias para establecimientos educacionales que se realizaron el 28 de septiembre de este año, ¿ya? Bajo esta actualización tenemos que realizar instructivos que se van mejorando. Si se fijan en el PICE, en la metodología Acceder, habla de temporalidad, pero nunca se había abordado que esta temporalidad fuera así como cambiando mensualmente. Incluso los protocolos se están cambiando en ocasiones cada 2 semanas. Nayeli, ¿por qué cree usted que los protocolos se tienen que estar actualizando tan rápido en este contexto pandemia? Porque cada día yo creo que están los casos diferentes, hay que tomar otros tipos de medidas, como el tipo de los aforos, yo creo, la limpieza, la sanitización, entonces siempre hay que ir actualizándose, yo creo que igual para que mejore también los protocolos.
¿Por qué, Nayeli? Porque cada vez hay que mejorar más, porque no podemos estar como y yo creo que igual donde somos como una sociedad más nueva y podemos averiguar más, investigar más, también podemos hacer más cosas. Súper Entonces buena yo creo que por respuesta. eso también. Sí, en definitiva, tiene toda la razón la Nayeli. Nosotros partimos con un desconocimiento total de las condiciones que traía esta pandemia y en función de eso, a medida que se va conociendo más, se pueden hacer modificaciones, ¿ya? Ahora, en la última descripción que hubo de protocolo, chiquillas, dice que con el 80% de la población vacunada ya se puede hacer un retorno total a los establecimientos educacionales. Exacto. Como dice la Vale, para prevenir riesgos de contagio en la comunidad. También ahora los protocolos actuales, en el del 28 de septiembre, por ejemplo, aparece la nueva variante, bueno, que ya no es tan nueva, pero la variante Delta, que también trae una serie de cambios que tienen que ver con la contagiosidad que puede tener una cepa con respecto a otra. Y en función de eso también se van tomando nuevas medidas, ¿ya? Por ejemplo, en la última actualización se establecen las diferencias entre el contacto estrecho por SARS-CoV-2 sin ser cepa delta a ser la cepa delta, que son condiciones totalmente distintas. Por ejemplo, para el SARS-CoV-2 sin ser cepa delta, podemos estar, por ejemplo, en un lugar durante 2 horas con mascarilla y no se va a considerar contacto estrecho si hay una persona contagiada. No así la cepa delta, que incluso solamente con estar 15 minutos con mascarilla ya se es contacto estrecho. En los otros casos incluso se reduce el tiempo de cuarentenas, ¿ya? Si yo soy contacto estrecho y no presento síntomas y tengo un PCR negativo, puedo volver a trabajar a los 4 días. Con cepa delta tengo que hacer una cuarentena de 10 días mínimo, ¿ya? Vamos a empezar a revisar este instructivo, chicas. Nos vamos a ver cuáles son las normativas en cuanto al trabajo que tiene que hacer cada uno de los integrantes de la comunidad y para qué se desarrollan estos instructivos también, ¿ya? Silvia, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Ya, profe. Gracias. Instructivo de normas sanitarias durante la realización de clases. Este instructivo tiene como objetivo ayudar a los establecimientos educacionales a elaborar su propio instructivo de normas sanitarias durante la realización de las clases, el cual debe ser complementado y adecuado a la realidad, considerando las medidas adicionales que se estimen necesarias y ya las adecuaciones normativas que la autoridad emita en el contexto del avance del control de la pandemia. Ya, Silvia, acá hay ciertos elementos que hay que considerar. Si se fija acá, habla de debe ser complementado, debe ser adecuado a la realidad y además tiene que tener las adecuaciones con respecto al contexto de cada uno de los establecimientos. ¿A qué se refiere esto? Profesora, yo creo que a lo que estábamos hablando recién, al tema de cada colegio, del tema de los aforos, de cuántos niños pueden haber por sala, de cuánto es el espacio de la sala o de la escuela, eso va a depender de cada colegio. Ya, y en cuanto al contexto educativo, ¿qué otra condición podemos considerar que haga que... ¿Cómo? En cuanto al contexto educativo, profe, por el tema de la pandemia, por el tema de que no se pueden hacer las clases como antes o quizás pasar todos los contenidos de antes. Exacto, podemos tener adecuaciones curriculares, por ejemplo, o priorización. Y supongamos, yo podré tener el mismo tipo de protocolo o un protocolo igual en educación básica convencional a educación especial. Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque son más pequeños, porque... a ver. Recuerde que en educación especial podemos trabajar hasta con adultos. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor?
El contexto, de acuerdo al contexto, los protocolos de actuación en realización de clases serán iguales para educación básica convencional que para educación especial. Supongamos que en la sala de educación especial tenemos estudiantes autistas o estudiantes con síndrome de Down o estudiantes autistas con hiperactividad. Profe, es que siento que debiesen ser distintos de acuerdo a las necesidades educativas de que son distintas una escuela de lenguaje a una escuela básica. No por Claro, en la escuela discriminarlos, de pero se lenguaje necesitan recuerden que quizás otras atendemos cosas. niños con trastornos del lenguaje, ¿cierto? Y que también es una escuela especial. Yo le hablo de una escuela que atiende estudiantes con, no sé, pues con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Efectivamente tiene que ser distinto y tiene que adecuarse a las características de los estudiantes. Por lo tanto, podremos tener un aforo igual en una escuela especial que en una convencional. No, profe. No, profe. Eso ¿es necesario que lo leamos en alguna parte o lo da el sentido común? El sentido común, yo creo. ¿Por qué, Silvia? Profesora, porque los mismos ejemplos que usted está poniendo, personas, no sé, personas con autismo, no van a necesitar mucho más espacio que en una escuela, por ejemplo, los niños que van a la básica que no tienen autismo. No sé, va a depender de las necesidades de los estudiantes. Exactamente. Muchas gracias, Silvia. No Por puedo lo tener a una tanto, persona, un niño con autismo sentado ahí todo el rato sin tanto espacio, sabiendo que él se mueve y se desplaza por todos lados. No lo puedo tener ahí sentado y decirle no te muevas, siéntate ahí. Necesitan más espacio. Y eso exacto. requiere que no tienen que tener, no pueden tener los mismos estudiantes en esas escuelas porque necesitan más espacio. Por ejemplo, tenemos que tener controlar el tema del espacio, por un lado, también lo que dice la Valeria tiene razón. Los estudiantes de escuela especial, chiquilla, ha sido súper difícil controlar el uso de las mascarillas, por ejemplo. Se ha adoptado más el uso de los escudos y de los escudos faciales, pero tratando de mostrar ciertas cosas como que es un escudo para un superhéroe y tratando de ir por cierta forma por buscando que es una ayuda de entretención más que de autocuidado. Marianela levantó la mano hace un rato. Bueno, lo mismo que decía Valeria, que yo el otro día vi en un TikTok a un niñito que lo dejaron afuera, porque no podía usar mascarilla, un niño con espectro autista. Lo Entonces, dejaron afuera. lo dejaron afuera, lo dejaron en un patio trasero, con un baño aparte que no estaba en las condiciones óptimas para su uso. Eso fue súper chocante y súper fuerte. La mamá decía que yo lo iba a compartir y se me olvidó, de verdad se me olvidó, yo lo encontré súper triste, porque yo creo que para ser docente o tener alguna carrera que va ligada a la educación y con niños, sobre todo con necesidades educativas especiales, hay que tener una vocación y dos, ponerse en el caso de esa mamá, porque ninguna mamá le va a gustar que su hijo, es como lo que yo digo, no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Una cosa así, y fue súper chocante el tema, lo iba a compartir y se me olvidó. Marianela no apareció en ninguna parte, yo no recuerdo haberlo visto. No, sabe que no lo vi en ninguna parte, pero yo lo vi en TikTok y yo recuerdo muy bien y me acuerdo, ¿y sabe por qué me di cuenta que era Chile? Por el tema del patio, porque era con esos pastelones grandes, grises, el tipo de asiento, el tipo de bancas, no era Chile, sobre todo por el acento de la niña al hablar, la forma de hablar de la señora era Chile, se notaba mucho. Pero Sí, se me olvidó compartirlo, sí, lo iba a compartir y se me olvidó compartir, la verdad. qué lástima que no se haya compartido ni viralizado, porque todas sabemos que eso es un delito. Sí. Entonces Sí, Nadia. yo creo que perdón. Profe, bueno, buenas tardes de nuevo. Yo creo que los protocolos que tomaron los establecimientos están súper mal hechos, profesora, súper mal hechos. O sea, la educación se fue, así como se diría, se fue a las pailas. Porque tener a unos niños en el aula y la docente haciendo clases virtuales
profe, es una educación que no le va a entrar por ningún lado a los niños que están ahí sentados en el aula, por ningún lado. ¿Por qué, Nadia? Porque la docente está preocupada, por ejemplo, de hacer la clase virtual, mientras los niños en el aula están así como a la deriva. Todo ese rato que la profesora está haciendo la clase con unos niños que están en la casa, los otros niños están como a la deriva. Pero esa decisión ¿de quién fue, Nadia? Obviamente, más que de los establecimientos, fue de los padres también. Sí, pero porque esa fue una obligación que emanó desde el Ministerio de Educación, no fue decisión de los establecimientos. Claro, pero yo creo que, profe, no sé, está muy mal hecho y todo lo que tomaron como protocolos, profe, no, yo creo que no fue lo correcto para la educación de los niños. No, o sea, no sé si en algún colegio se da el ideal de que se tengan las condiciones de infraestructura que permitan hacerlo. Pero obviamente el sistema híbrido no permite que el docente o la docente se encargue de todos los estudiantes, ¿ya? Ni siquiera, por ejemplo, en las clases virtuales uno tiene la certeza de que todos los estudiantes están aprendiendo. Ángel. Hola. Hola. Yo en parte a lo mejor le encuentro un poco de razón a Nadia, pero más que de los profesores encuentro que, bueno, como decía hoy día la coordinadora en el colegio donde trabajo, hay que estar consciente como docente que a lo mejor tenían que avanzar los niños 10 escalones y avanzaron la mitad durante este año por el tema de pandemia. Pero, por ejemplo, en el colegio donde trabajo, se contrató, aparte el profesor no está pendiente de lo que es cámara o responder preguntas él directamente en el computador. Para eso hay un asistente híbrido en cada sala, que él se encarga de responder o de ser el medio para hacer las preguntas al profesor. Entonces, mientras el profesor está dando la clase en sala con, no sé, con 15 o 20 estudiantes, los otros están conectados de su casa, porque no es obligación que vayan tampoco, es a criterio de los padres. Entonces hay niños, claro, que les cuesta un poco más y también en algunos casos se van rotando. Hay semanas que va un grupo y eso lo van evaluando psicopedagoga, depende de la necesidad, porque hay niños que a lo mejor les acomoda estar en sus casas y entienden, pero hay otros que no, porque no somos todos iguales. Por ejemplo, a mí siempre me preguntan, hoy entraste a estudiar recién y fue difícil porque, claro, online no a todos les acomoda. Pero por lo menos en mi caso, yo siempre digo, no creo que me va a costar más acostumbrarme después, porque ahí uno tiene que ir físico, viajar, tomar locomoción, va a estar un poquito más cansado a lo mejor. Pero creo que va de la mano de muchos factores, no es solamente los docentes, porque ha sido una pega difícil para todos. Sí, pero yo creo que ahí ustedes coinciden con lo que está diciendo Nadia, que en definitiva es como son decisiones que uno no pudo revertir y también son muchos componentes a los que uno tiene que estar pendiente, son muchos elementos los que tiene que considerar. Efectivamente, miren, en la escuela, por ejemplo, chiquilla, cuando salió el ministro diciendo que podían volver, los primeros que volvieron a la escuela fueron los autistas. Los primeros que estaban en clase eran los autistas. Pero eso tiene que ver también con un agotamiento de los padres, de los apoderados, de los adultos responsables, que en cierta forma uno tiene que entender. Si bien son los hijos, pero hay un agobio que va más allá de lo educativo, también pasa por cuestiones familiares que se empiezan a alterar. Nosotros tenemos un orden, sobre todo cuando tenemos niños en edad escolar, que hay que seguir adelante, hay que como ver cómo hacemos esto, cómo lo orientamos, ¿ya? Aparte que a todos los establecimientos educacionales en enero de este año se nos dio la posibilidad de enviar un plan de acción para el año 2021. Y todos mandamos nuestro plan y después en marzo nos dijeron, no puede ser así, tiene que ser de otra forma y de acuerdo a los lineamientos del Mineduc y que se van cambiando y no sacábamos nada contenido en nuestro plan porque se desarmó totalmente, ¿ya? La Vale levantó la mano.
Valeria. Hola, profe. Hola, compañera. Bueno, en lo que estaba hablando la compañera Nadia, en mi caso yo encuentro que la responsabilidad no es del ministerio, fueron más de los padres. En el caso del colegio de mi hija, tienen un aforo de 20 alumnas cuando el curso es de 39 y no alcanzan a ir las 20. Citan a niñas que necesitan ir porque van demasiado retrasadas y las niñas no van. Entonces tampoco es que el ministerio tenga la culpa o nada de eso. A veces son los papás quienes no mandan a sus hijos. Yo en mi caso no mandé a mi hija al principio cuando empezaron las clases presenciales por julio, porque tenía miedo, porque estaba fuera de Santiago, pero ella me dijo, mamá, no entiendo. Mamá, necesito ir. Y yo tuve que hacer el gran esfuerzo de dejar a mi hija de 11 años en Santiago con mi papá, que sé que no va a estar mal cuidada, pero está lejos, pues tiene 11 años. Entonces, ella está haciendo el esfuerzo de ir a clase los días miércoles, jueves y viernes que tienen clase. Por ser cuando ellas tienen clase en la mañana, las clases que tuvieron en la mañana, se las tiran a la tarde a los niños que no van presencial para que tengan los mismos ramos y vayan como en el mismo orden todas, sin que ninguna vaya más adelantada ni más atrasada. Claro, pero esas son como orientaciones. Si bien a nosotros nos dijeron hagan algo, no nos dijeron ni nos dieron la capacitación para poder hacerlo. Sí, para todo el mundo ha sido difícil. Y estos protocolos, si bien existen, no nos hablan de la enseñanza. Nos dijeron prioricen, pero después nos dijeron están priorizando mal, cuando del mismo ministerio nos entregaron cómo hacer la priorización. ¿Se fijan? Nefertiti levantó la mano. Hola, profesora, buenas ¿Cómo tardes. está? ¿Tanto Atraso. Sí, me costó mucho, profesor, entrar por el aula, de hecho no pude. Chanfle. Sí, yo quería dar como mi opinión respecto al tema. Yo creo que son muchos factores. Yo creo que no podemos culpar solamente a una persona. Al final esto es algo que nos pilló de imprevisto, nadie supo cómo hacerlo. Yo también estoy harta en desacuerdo a cómo se hizo, en cómo se organizó en el ministerio, porque el ministerio lo hizo por las de ellas, con sus expertos que ellos tienen, entre comillas, sin consultarles tampoco a cada uno de los establecimientos, a lo mejor ni siquiera al colegio de profesores. Entonces creo que ese fue el error, que en realidad políticamente este gobierno lo ha venido haciendo hace rato y en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de educación, como el de la salud, en el del trabajo, en el transporte, etc. Y también le encuentro mucha razón a la Vale, que también los papás se lo aportan. O sea, yo tengo a mi hija en un colegio de lenguaje, un colegio especial, y cero aporte, no sé, un cero para los papás. Entonces, pero igual uno a veces reclama cosas, pero es difícil, ha sido difícil, fue difícil para los niños, fue difícil para los papás, difícil para los profes, difícil para todos. Entonces tampoco podemos llegar y juzgar porque no se supo que hubieron casas que estuvieron meses sin los papás trabajando. Y con, son muchos factores económicos, factores sociales, factores educacionales, entonces fue muy difícil, es todavía difícil. Y no sabemos tampoco lo que va a pasar y seguimos caminando sobre esto que al final no se sabe lo que va a pasar. No, pues yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y en definitiva tiene que ver con cómo se van bajando a las comunidades educativas la información y cómo nos llegan como de goteo la información y cada uno lo adapta a sus características y en definitiva acomoda lo que tiene que acomodar, pero también uno es como el juego del teléfono, pues. A uno le llega una información y el que llega al último se queda con la información de acuerdo a cómo lo ve. Y en ese sentido, Nefertiti, efectivamente son muchos factores los que intervienen. Incluso la gente que trabaja en la escuela, de repente tomamos malas decisiones, creemos que, no sé, por no faltar un día nos presentamos enfermos igual y contagiamos a otro y después queda la escoba y uno queda como irresponsable, como que no ha tomado las medidas cuando es una persona la que no debió haber ido enferma. Y, por ejemplo, cuando empezó la pandemia era que cada uno se registraba, se tomaba la temperatura y se registraba. Entonces uno podía poner que había marcado 35 grados cuando en realidad sabía que iba con fiebres de 37 y no lo decía, y también tiene que ver con una cuestión de estigma,
porque nadie quería que otro supiera que estaba con COVID, ¿para qué tenemos que ser realistas en ese sentido? Eso pasó en mi escuela, por ejemplo, que la psicóloga estuvo hospitalizada 10 días con respirador y contagió a la tía del aseo contagió a la otra tía, la tía contagió a un asistente, o sea, fue un brote de COVID y cuando se hizo la trazabilidad por parte de Epivigila, se detectó que había sido una responsabilidad de solo de una persona que sabía que estaba enferma porque en la otra escuela donde trabajaba había un contagio de COVID. ¿Se fijan? Entonces, también va por las responsabilidades personales. Fallon. Profe, volviendo al tema que hablaban delante, yo creo que los últimos culpables podrían ser los apoderados en las decisiones que se toman. Y siento que seguimos segregando y teniendo un gobierno o un ministerio segregador que sigue teniendo colegios de primera y de segunda clase. Porque no puede ser posible que en un ministerio de educación no supieran que habían colegios que estaban ubicados en zona roja, que no tenían acceso a internet, que sus estudiantes no tenían acceso a internet, que estaban a cargo de personas que no sabían ni leer ni escribir. Y eso ellos nunca lo vieron, nunca se dieron cuenta. O sea, que en su realidad o en su mundo perfecto esas cosas no existen. Entonces, no es normal para ellos. Y lo que nos ocurre a nosotros en lugares o en poblaciones es completamente diferente a lo que ellos tienen planificado y acordado dentro de una estructura. Porque nosotros tenemos, no sé, estudiantes que tal vez sí se podían conectar, pero en un departamento tan pequeño que se les acoplaba y en una pieza se escuchaba lo que estaba el otro conectado en otra clase y al final nunca resultó ser así. Claro, hasta el día de hoy los implementos que nos llegan son insuficientes. A nosotros nos llega una caja de mascarilla para cada uno mensual de la N95. Tenemos que ocupar una mascarilla para 2 días. Chiquillos, con respecto a lo que la FALA, el Ministerio de Educación a nosotros nos destinó 2.500 pesos por estudiante. Y esos 2.500 pesos era para usarlo en los meses de agosto, septiembre y octubre. Y tenemos que rendir cuentas del gasto de estos 2.500 pesos que supuestamente tendría que alcanzar hasta diciembre, en gastos de mascarilla, alcohol gel, desinfectantes, toallas de papel, una serie de implementos que obviamente no nos va a alcanzar con 2.500 pesos. Profe, los termómetros que llegaron nos marcan a todos 32. Nunca nadie ha tenido fiebre porque marcan a todos 32. Yo estoy haciendo cuarentena preventiva. Me hice el viernes el PCR por lo mismo, porque presenté síntomas, pero porque mi directora también me dijo, oye, cualquiera que usted esté enfermo, no duden en no venir y ir a hacer el examen para prevenir, porque en realidad tampoco es como mayor la prevención que se pueda pasar, como que comienza siempre por uno, pero como que hayan más cosas que uno pueda prevenir. No, ahora se está entregando almuerzo en los colegios y seguimos igual. Es otro foco. La escuela también teníamos que definir si se seguía con las canastas o si se repartía la alimentación. Muchas escuelas todavía seguimos con canastas porque, por ejemplo, en las escuelas especiales están súper sectorizados los estudiantes que están yendo a clases presenciales, que tienen que ver con los que tienen un compromiso funcional mayor, ¿ya? La semana pasada nosotros tuvimos un caso sintomatológico de COVID y se fue todo el curso en cuarentena y los papás decidieron que ya no mandan más a los niños a la escuela. Pero tienen que pasar esas situaciones como para que ellos puedan decidir. Y efectivamente no tenemos cómo tomar ciertos resguardos con una población que, si bien, a ver, no es que no entiendan por qué sean porfiados, sino que cognitivamente tienen un descenso importante, por lo tanto no pueden entender que tienen que tomar ciertos resguardos, ¿ya? Mati levantó la mano hace rato. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañera. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias. Qué bueno. Sobre lo que comentaban mis compañeras, estoy bastante de acuerdo con Fallon y Nefertiti, de que la última responsabilidad a veces pasa por los padres, ya que estando frente a un gobierno, y no solamente el de turno, sino que hartos que los anteceden, que se fijan solamente en sus estadísticas que se hacen bajo 4 paredes, no tienen contabilizados los colegios que son de sectores rojos con más vulnerabilidades, con menos privilegios.
ya que ellos se basan en ¿cómo se llama decirlo? A ver, en estadísticas de economistas, porque ellos simplemente lo ven como una economía que ayuda. El tema de la pandemia y las clases híbridas igual llega, aunque no de la mejor manera, pero igual llega a hacer un poco de conciencia eh, sobre la modernización que se debería hacer en la educación, ya que tenemos que entender que estamos ya en una etapa bastante avanzada, donde la tecnología cada vez es más inteligente, donde el ser humano, sin querer sonar despectivo, está quedando un poco de lado a través de la tecnología. Y esto de las clases híbridas, como se dio en las clases virtuales, que lamentablemente fue forzado, porque yo creo que nadie tenía previsto de que iba a ocurrir una pandemia y iba a tener la ola que tuvo. Creo que se debería implementar, pero no se pudo implementar jamás de la mejor manera, o al menos en la gran mayoría de los colegios, yo diría un 90% de los colegios, por la falta de recursos, ya que gracias a esto quedó al descubierto, quedó a la luz la falta de recursos en los establecimientos, porque no es lo mismo un establecimiento que se encuentra en Lo Espejo con un establecimiento que se encuentra en Vitacura. El que se encuentre en Vitacura, obviamente, si falta dotación de profesores, a ellos no les cuesta contratar un profesor más para ir dividiendo los cursos y para que vayan avanzando con los ramos. El que se encuentra en Lo Espejo, no. O sea, le sumamos carga al profesor, le sumamos carga a los alumnos y a los apoderados, y si entendemos en un contexto de pandemia, es un desgaste emocional, físico y de salud enorme. Entonces, comenzar a culparse entre unos y otros, no creo. Yo creo que la responsabilidad fue en general, tanto Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y todos los ministerios que vinieron de turno y los que los antes subieron. O sea, yo creo que esto debería tomarse como una nueva raya y de aquí partir hacia adelante. Decir que hicimos mal para atrás para no volver a hacerlo, implementar nuevas medidas y repartir bien el chancho, como se diría vulgarmente. Ya basta de sonar, de ser igualitarios, sino que tenemos que ser más equitativos. Los que necesiten más realmente designar recursos para allá, no simplemente porque no, acá hay 10, no, porque no todos tenemos las mismas condiciones, no todos tienen las mismas condiciones en los colegios. Y sobre los protocolos, creo que si bien en sí los colegios tienen bastante responsabilidad, pero como usted explicaba, se van actualizando y nos llegan de fuentes originales, por así decirlo, fuentes directas. Entonces bastantes colegios van utilizando sus protocolos según los que comprendieron, porque Eso es verdad. no es que te llegue una pauta y que diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, otro, o quizás puedan llegar, pero como lo planteé en el tema anterior, la gente que está en el Ministerio de Educación no exactamente fueron profesores, no exactamente estuvieron en la práctica, entonces ellos lo ven por un tema monetario y político, no lo ven un tema educacional y de salubridad. Entonces, que te llegue una pauta, que te diga esto, otro, no siempre se va a poder cumplir, ya que quien trabaja en un establecimiento educacional sabe cuáles son las reales medidas y las reales exigencias que se debiesen tener. Exactamente, muchas gracias, Mati. Con respecto a eso, chiquillas, con lo que decía el Matías de cómo uno va entendiendo la información que llega del ministerio, es de acuerdo a cómo uno comprende, porque tampoco hay por ejemplo, llegan los protocolos, cada 2 semanas llega un protocolo nuevo, y de acuerdo a eso, uno como que redefine lo que está haciendo en base a lo que se entiende. Por ejemplo, el último decía de que con el 80% de la población vacunada se podía volver a clase. Y en todas las noticias, no sé si ustedes escucharon o vieron que la noticia decía, con el 80% de los estudiantes vacunados, vuelven todos a clase. Salió la semana pasada una página del Ministerio de Educación, algo como vacunación.mineduc.cl. Entonces los apoderados empezaron a preguntar
si el colegio cuánto tenía para empezar a mandar a los chiquillos, siendo que hay muchos niños que no están vacunados, ¿ya? Pero le habla de un 80% en general, pero nosotros, por ejemplo, en la escuela tenemos niños de 3 y 4 años que no van a ser vacunados. Por lo tanto, no podemos hablar de que vamos a tener una suerte de escudo que va a beneficiar a todos los estudiantes, cuando no es así. Aparte de que se utiliza terminología que no es clara, por ejemplo, cuando se habla de inmunidad de rebaño, independiente de que estemos todos vacunados, no vamos a ser inmunes al virus porque el virus sigue mutando, por lo tanto, tendríamos que vacunarnos todos los meses con una vacuna distinta. Araceli. Profe, pero eso yo creo que igual puede ser que, como dice usted, que dan esa cifra del 80%, igual yo creo que en parte es como para tranquilizar a la gente y también para sus conveniencias, ya que así ellos igual reciben como la subvención de los niños que dicen que están vacunados, pero no son vacunables por el criterio de edad. Y referente, quiero apoyar un punto de los protocolos. Hay protocolos que tienen que ir cambiando y actualizándose al contexto de la actualidad. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver el otro día un reportaje que salió de un colegio aquí en Puente Alto que se llama King School, donde vulneraron los derechos de un niño por el tema de su uniforme en contexto de pandemia. Y fue bien masificado, sí, se masificó bastante. Y esto estaba dentro de los protocolos que se implementaron en la pandemia, de que no se podía exigir el uniforme hasta que, vecina, disculpe, hasta que se pasara el contexto de la pandemia, y creo que esos protocolos son los que tienen que mantenerse permanentemente. O sea, el exigir algo tan básico como un uniforme a un niño que quizás no tiene los recursos y vulnerar los derechos al momento de como de llamarle la atención por esto, creo que así ahí estamos fallando como sistema, y el ministerio brindándole puestos de trabajo a gente que no lo necesita y que no tiene la vocación. Sí, o sea, tiene que ver un tanto con cómo también, y que también el Matías hacía mención, y las niñas también, de dónde, quiénes son los que nos gobiernan, quiénes son los que toman parte en nuestro destino, en definitiva. Marianela. Bueno, yo siempre, bueno, lo que habla la Araceli es muy cierto. En el colegio de mi hijo no nos pidieron uniforme, pero por último el buzo y la polera del colegio. Pero yo siempre me he preguntado en qué momento de cuando yo estaba en el colegio, se cambió el tema del jumper y el pantalón y la camisa. Y todos los colegios independientes, fueran municipales o particulares subvencionados o particulares, como se quiera decir, empezaron a implementar sus propios uniformes, porque o sea, uno como mamá y que sabe que tiene que mantener una casa con 2 niños, al menos por mi caso, es mucho más barato comprar un jumper que lo hace de manera masiva una tienda o un supermercado, que el uniforme que hace el colegio, porque los uniformes de los colegios son carísimos. ¿En qué momento eso se perdió? ¿Por qué? Nunca lo entendió. A ver, desde que empezaron a existir los centros de padres y apoderados en los establecimientos, empezó la normativa también de que los centros de padres y apoderados podían tomar decisiones en base a votaciones, ¿ya? Y con este afán segregador que tenemos y que seguimos teniendo en la sociedad para distinguirnos entre unos y otros, fueron los mismos apoderados quienes decidieron en los establecimientos educacionales empezar a cambiar el uniforme, ¿ya? Al tener poder de decisión, el colegio, si tiene centro de padres y apoderados, tiene que asumir esto como normativa, ¿ya? Bueno, después más adelante se empezaron a hacer ciertos cambios, y por ejemplo con el uso solo del buzo y la polera, y ahí se trató de igualar un poco las condiciones en que no hubiese tanta diferencia entre un colegio y otro. Pero principalmente esa fue decisión de los apoderados. Recuerden también, chiquillas, cómo fue
las peleas que se gestaron cuando se pasó a la gratuidad, de que cuando no se iba a tener que pagar en los particulares subvencionados y que la mayoría de los papás de subvencionados querían seguir pagando para ellos sentirse distintos y que podían pagar un poco, no así como los pobres que estaban en municipales que no pagaban ni uno. ¿Se fijan? Matías. Profesora, a criterio personal, y asumo toda la responsabilidad que pueda generar este comentario, siento que hoy en día, en pleno siglo XXI, es inadmisible, es descriteriado discutir con algún alumno apoderado porque esto no lleva un uniforme. O sea, comprendo hace años atrás donde nos daba esta idea de cambiar el paradigma conductista, pero ya en pleno siglo XXI yo creo que es inadmisible. Y si comenzamos sobre el tema de los uniformes, tenemos que remontarnos a cuando se crearon los uniformes, donde era un jumper, una camisa y un pantalón, porque en esa época era lo más barato. Y se hizo esa ley o esa, no sé qué será, desconozco, pero fue para que fuese un poquito más igualdad ante todo, porque habían colegios que tenían uniformes, algunos que no. Entonces, pues por esto que se llevó a cabo que se implementara este uniforme que, insisto, en ese entonces las camisas y los pantalones de ese color eran lo más barato, era lo más accesible para toda la población. Que se haya ido variando en el camino, bueno, es decisión de cada establecimiento, pero ya que al día de hoy se exige en un establecimiento el uniforme, yo encuentro descriteriado. Sé que hay muchos apoderados que lo apoyan, que lo exigen, pero cuando hay otras preocupaciones más importantes, donde ya podemos comprender que un uniforme, un piercing o un color del pelo no te hace más inteligente o más lento en tu aprendizaje, no encuentro la razón, no encuentro el motivo por cual se esté exigiendo que se cumpla con casi que un código de vestimenta. Siento que la pandemia también nos va a ayudar, o espero, a que esto también se tome en consideración y se haga una línea y que comience todo de nuevo. O sea, si el alumno se le es más cómodo ir con buzo todos los días vaya con buzo. Ahora, respetando si hay un caso, no sé, hay un acto formal, son casos distintos, pero si es un día común y cualquiera para un colegio, no encuentro no, de verdad, no me cae en mi mente que tenga que ir casi como monito de torta. No, eso no lo hace ni más inteligente ni más lento, no. Para mí es descriteriado. Claro, pero eso tiene que Yo ver creo que, también, diga. yo creo que es más de criteriado cuando la ofensa o la humillación viene de parte del mismo rector del establecimiento, porque en este caso fue así. El rector del establecimiento, uno de los sostenedores, perdón, sostenedor del establecimiento fue el que hizo esa humillación a un niño de séptimo básico que tenía 12 No se escucha, Araceli, está chicharreando. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Le decía que era el sostenedor el que había hecho esta humillación a este niño de 12 años, que cursaba séptimo básico solamente porque llevaba un polerón plomo tipo canguro con gorro. Y creo que el daño es más grande cuando es alguien del mismo establecimiento el que genera estas conductas y el que hace estos atrevimientos. Aparte que yo creo que el tema de los uniformes del establecimiento es también de conveniencia para ellos mismos. O sea, un uniforme de un establecimiento particular subvencionado mínimo te sale arriba de 25.000 pesos completo, incluyendo buzo, incluyendo cotona o delantal o lo que usa el estudiante. Pero que se exija, así como lo dice el Mati, ahora en estas circunstancias de la vida a la que estamos cursando, creo que no se hace. Y en el mismo tema sanitario, o sea, si un alumno tiene 2 pantalones de buzo, igual es poco higiénico, claro, si lo tiene en el contexto uniforme del colegio. Eh, Tampoco es que esté lavando el buzo todos los días porque así es más gasto, qué sé yo. Entonces también que le den el chance de poder ir por último con un pantalón que sea tampoco amarillo, pero sí plomo, o sea, no es un color que sea como chillón y también es un color que es presentable para un establecimiento, tampoco es que Claro, vaya, no sé, pero eso en fosforescente. definitiva yo creo que son como
concesiones que se tienen que tener dentro de cada escuela, pero efectivamente sin vulnerar los derechos de nadie. Fallon. Profe, yo estoy en acuerdo y desacuerdo con lo que dicen mis compañeros, porque siento que el uniforme ayuda mucho en el colegio. Si bien no estoy de acuerdo, no sé, como que sea el uniforme del colegio y todo, pero por último que vayan con el buzo del colegio y la polera del colegio, ayuda incluso a que los mismos estudiantes no se segreguen, porque ellos se fijan en la marca de la zapatilla, en la marca de la ropa, en la marca de la chaqueta, si vino ayer o no vino con la misma ropa. Si se fijan hasta en la marca de los cuadernos, no se van a fijar en la marca de la ropa. Ahora, obviamente sí considero que se ha hecho un negocio y se lucra bastante con el tema del uniforme, pero también es responsabilidad de uno como apoderado cuando te llaman a asamblea a participar de distintas instancias que son necesarias para eso y que son votación para eso, uno no lo hace. Nosotros estamos reformulando el PI, un ejemplo, en el colegio en el que yo trabajo. Y hemos generado muchas instancias para que nuestros apoderados participen. Y siempre son muy poquitos los que participan, pero cuando hay algo que no les hace o no les gusta, llega mucho a reclamar, pero cuando hubo la oportunidad de cambiar muchas cosas, nosotros como apoderados, como padres, no nos hacemos cargo. Entonces desde ahí yo creo que también uno debe empezar a generar el cambio, a generar la marca. Claro, súper buena cosa. Ahí tiene como todos tenemos esa opción, independiente del tipo de colegio donde estén nuestros estudiantes. Y efectivamente, cuando se decide el uso de uniformes, tiene que ver con dejar de lado un poco estos sesgos culturales que habían en cuanto a si eres pobre o no eres pobre, ¿ya? Pero cambia el constructo, cambia totalmente a lo que tenemos ahora, ¿ya? Tiene que ver con este sistema económico que tenemos también, con que si efectivamente los chiquillos se fijan en qué tipo de zapatillas llevan y si otro le empieza a decir que eres pobre, van a pedirle al adulto responsable que le tiene que comprar las zapatillas más caras porque sus compañeros se burlan de él. Y así es, y así ha sido hace mucho tiempo, ¿ya? ¿Y qué va a hacer el adulto? Encalillarse, porque así funciona la sociedad, ¿ya? Tratamos de demostrar lo que somos en base a lo que tenemos, pero en definitiva, por ahí va por donde hay que cambiar un poco las cosas. Y también tomar nuestros lugares de participación, hacernos cargo desde ese punto de vista, de que podemos ser parte, hay que ser parte, ¿ya? Chicos, nos vamos a devolver un poco a lo del PPT y a lo que tenemos de tarea para esta semana. Bueno, ¿por qué resulta esta discusión, esta conversación, que a la base tiene que ser así, sobre todo en estas asignaturas? Porque nosotros tenemos que mantener este protocolo de actuación que tiene que ver, si se fijan ustedes, como dice el objetivo, respetar medidas sanitarias. ¿Y dónde lo vamos a ver? En las salas de clase. Por lo tanto, ¿quiénes van a estar a cargo de estas, o quiénes van a tener la responsabilidad? De partida va a ser nuestro empleador, el sostenedor del establecimiento educacional. Si es de servicio local, es la corporación educacional, o si es un colegio municipalizado, el sostenedor que es el alcalde, al igual que en colegios particulares subvencionados, el director de la fundación o de la corporación. La responsabilidad también recae en los profesores, en el personal de servicio de aseo, los estudiantes. Si se fijan, todos vamos a tener alguna responsabilidad en seguir este protocolo de actuación. Vamos a encontrar distintas rutinas que se tienen que seguir dentro de la sala de clases. Después, como por ejemplo el desplazamiento al interior de la sala de clases, los permisos para salir al baño incluso. En un comienzo, chiquillos, nosotros teníamos, por ejemplo, que era lo que, si se podía comer o no comer, si los niños podían o no tener recreo. En la finalización de la clase, cómo cautelar que no quede nada en los escritorios, sobre todo cuando los establecimientos son de doble jornada, ¿ya? Si se fijan en el último punto, velar porque las ventanas de la sala queden abiertas para facilitar su ventilación, cosa que antes y en la mayoría de los colegios no se puede hacer porque entran y nos roban todo.
Si se fijan, también vamos a hablar de ventilación cruzada y continua de las salas y los espacios comunes. No solo de las salas de clase, también de las salas de profesores, de las salas de computación, de todo el lugar donde se trabaje de manera conjunta, tiene que haber ventilación y tiene que haber una sanitización. Por último, si se fijan en la última PPT, chiquillos, tenemos un mapa de referencia o un plano de referencia, cómo se hace la ventilación cruzada y cómo se pueden ubicar los pupitres para que los estudiantes no tengan contacto entre sí. Les voy a compartir este PPT, si me dejan, a través del chat del grupo. Y les voy a compartir además, denme un segundito, se los paso al tiro. Chicos, ¿ahí les llegó el archivo del PPT? ¿Está? Sí, profe. ¿Lo pueden descargar y compartir a través del grupo, por favor? Y les voy a compartir además un documento que es los datos de un establecimiento educacional. Me dan un segundito. Dice, informe escuela contexto COVID. Este es un documento donde hay datos de un establecimiento educacional. Lo que van a hacer con este trabajo, chiquillos, es primero vamos a hacer el análisis de los datos que aparecen en el PPT de convivencia COVID, y ustedes van a revisar el informe de la escuela, y para eso van a sugerir cómo se puede realizar este protocolo COVID para ese establecimiento educacional. Es una escuela especial, y por eso hace un rato preguntábamos a la Silvia si hay que tener ciertas consideraciones para una escuela especial. Entonces, vamos a hacer el análisis primero del documento y le vamos a aplicar un protocolo COVID. Vamos a realizar un protocolo COVID donde se establezcan todas las medidas que aparecen en el PPT. Ustedes ven cómo lo presentan, qué van a utilizar, si un flujograma, si van a utilizar un PPT, si van a hacer un Word, como ustedes consideren necesario. Araceli. Profe, ¿se tiene que hacer con las medidas de COVID actuales, de la situación actual, o en general? Con lo general que aparece en el PPT. Ya. Igual ahí hay algunas consideraciones que deben tomar, o sea que no pueden dejar de lado, ¿ya? Y, a ver, denme un segundito, que les puse un link para que lo puedan subir en la semana 12. A ver. No, se los hago al tiro para que puedan subir el trabajo en la semana 12. Les voy a... ¿Más preguntas, chicos, con respecto al trabajo? ¿No? Bueno, si tienen preguntas después me llaman a sus salitas de grupos pequeños, ¿ya? Sí, es para hoy, no. Por eso tienen una hora más para que lo puedan hacer. No es tan largo, recuerden que en el PPT está cuáles son las consideraciones y tienen las características del establecimiento. Ya, chicos, ahí están las salas para que puedan ingresar, por favor. Profe, disculpe, está en la semana 12, ¿verdad? El PPT. El PPT se lo subí ahora, Bárbara, se los envié por el chat del grupo. Que, profe, yo estoy de mi celular y al chat no me llega ningún link Ya, cuando estoy del celular. Si los demás pueden, alguien puede descargarlo y compartirlo a través del WhatsApp del grupo. Disculpe que la interrumpa, pero tampoco me llegan esos documentos desde el celu. Lo voy a subir entonces al aula virtual de inmediato, ¿ya? Gracias, profe. Ya. Entren nomás a usar, chicos, yo por mientras voy a cargar los documentos en la sala 12 de la sección completa, ¿ya? En la semana 12.
Hola, profe, consulta. Dígame. Es que estaba viendo el portal y para ver cuántas notas son, pero primera vez que veo tan enredado las notas en el, en el portal. Que tienen algunas de secciones y otras de microsecciones. Sí, porque en la de sección dice ACPR, promedio 75%, ACPR 1 al 100. Entonces nos sale como, por lo menos se acuerda que con usted nos salía en gestión al aula, nos salía parcial 1, parcial 2, parcial 3. Entonces sabíamos que cuántas notas teníamos con usted, pero aquí no se cacha cuántas notas tenemos con usted. Yo no sé por qué quedaron así ahora en UMAS. Me parece que hicieron el software para que no, porque en el semestre pasado borraron las notas, hubo como un hackeo y se borraron las notas, parece que ahora lo hicieron para que no se pueda intervenir. Sí, porque por ser en la asignatura que tenemos de desarrollo y crecimiento personal, ahí sí nos sale parcial 1, parcial 2, parcial 3, promedio 100%, el 70, el 30, pero usted tiene el medio enredo, no cacho cuántas No, notas pero son. ahí yo no intervengo nada. Eso está Profe, perfecto. ¿la nota de la última evaluación ya la tiene? No, para el miércoles. Hasta el viernes me estuvieron mandando trabajos. Ah, ya, profe, eso era. Gracias. De nada. Profe, Dígame. disculpe, lo que pasa es que yo escuché parte de lo que dijo. ¿Usted me podría hacer un resumen cortito? Porque estaba en una reunión que tenía una reunión con la profesora de mi hijo del Ya. medio que está con un poquito de problemas en el cole. Mire, tenemos dos documentos que le acabo de subir. El PPT COVID. ¿Ya? Para que lo tienen que revisar y además está el informe de una escuela. Revisan ustedes el informe de la escuela, consideran los datos y en base a eso ustedes confeccionan un protocolo COVID de acuerdo a lo que las indicaciones del Mineduc, del MinSal y de la Superintendencia de Educación. A grandes rasgos, no es algo que tengan que profundizar tanto. ¿Ya? Ya, se hace como un protocolo para esa escuela de la que sale ahí. Exactamente, porque es de Ya, acuerdo profe. el contexto de la escuela. ¿Ya? Ya, lo otro, el trabajo del día, el que había que subir, Miércoles. El miércoles. Ese trabajo, profe, yo se lo envié por correo porque no hubo caso, no pude subir el link. Porque no había ninguna complicación para poder subirlo. ¿Ya? Profe, sabe que yo lo intentaba y no me dejaba. ¿Puedo subir el link? Porque la Barbie me dijo, me dio como una idea. ¿Puedo subir el link en un Word? Y otra persona, o si no que lo intente alguna de sus otras compañeras. En la Barbie no. Ya, porque lo intente ella. Ya. Por Ya, favor. profe. ¿Ya? Ya. Gracias. Gracias. Ya, chicos, chicas, a ver, les voy a mostrar de lo que se trata la última evaluación, y la encuentro. Se las monté en el aula, está en la semana, en el aula general, en el de la sección 2, está en la semana 12. A ver, les voy a compartir. Sí, no hay problema. Ya, si se fijan acá, esta tarea sumativa 4 dice PICE, metodología acceder y protocolo COVID. ¿Ya? Cuando se habla de metodología acceder, es uno de los elementos del PICE, donde se estipula que cada uno de los protocolos de acción
o de los manuales que tiene el PICE, tiene que estar, que se tiene que ir actualizando dependiendo de la contingencia. Y en este caso la contingencia es COVID, ¿ya? Para eso, chiquillos, ustedes ingresan acá y ahí está la evaluación sumativa número 4. Y la idea es que para el próximo lunes ustedes ya tengan hecha la entrevista a la persona, a la encargada del piso, del colegio que ustedes consigan para hacer la entrevista. Yo mañana voy a pedir la carta para poder enviársela. Rosita. Profesora, ¿cuántas preguntas hay que realizar? ¿Cómo? ¿Cuántas preguntas hay que realizar a la Ahora persona? les voy a mostrar eso, ¿ya? Ya. Están Sí, hechas porque las aquí salen preguntas. 8. ¿Cómo? Salen 8 preguntas. Esas 8 hay que realizarlas. Ah, ya. ¿Ya? Ya, tenemos entonces, la idea es, consta de 2 partes. Primero ustedes tienen le hacen las preguntas a la persona y el día lunes ustedes revisan la respuesta que les da el encargado del PICE, elaboran su informe o su trabajo para poder presentar las preguntas. Eso es el próximo lunes a las 6:30. Y el lunes siguiente ustedes presentan el trabajo. En cuanto a la respuesta que les dio la persona, pueden presentar un mapa conceptual, un esquema o como ustedes consideren para mostrar el trabajo. Araceli. Profe, nota la opción de contrapreguntar y eso también hay que anotarlo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ya preguntarle sobre unas preguntas de las que están establecidas y sobre la respuesta que dé, preguntarle otra cosa. ¿Y qué quiere conseguir con eso? ¿Cuál sería el objetivo? No sé, recaudar más información, más que nada. Lo que pasa es que con esto, Araceli, lo que queremos ver, por un lado, es que ustedes profundicen en cuanto a los protocolos de actuación. Y, o sea, si usted considera que es necesario para profundizar, si no la pregunta o la respuesta usted no la deja satisfecha, le puede hacer más preguntas, pero no puede dejar de hacer estas. ¿Me explico? Sí, profesora. Ya, Gracias. hacer estas y si usted considera otras para profundizar, sí, pero no dejar de lado estas, ¿ya? Claro, será como profundizar sobre las mismas que ya Sí. están establecidas. Eso sí, profundizar sí, pero cambiarlas no. Ángel. Profesora, ¿sabe qué? A mí no me sale en el aula ningún documento en la semana 12. ¿En cuál entró usted? Lo dejé La en sección 2. En la 2 está. ¿Alguien lo pudo revisar ahí, chiquillos? Si les aparece, semana 12, fíjense. Solo yo lo revisé y sí sale. De hecho, ahora lo estoy imprimiendo. Sí está. Ya, Está ahí completa y está. está la pregunta. Está en la semana 12, Ángel. De la Lo sección tengo, pero no general. sé por qué no me sale. Y lo revisé ahora en el computador y tampoco me sale. A lo mejor se Pero tiene Ángel que sale y vuelve a entrar. A veces eso pasa, queda como pegado. salir y volver a entrar. Gracias, Nefertiti. Ya, les voy a mostrar. ¿Están viendo qué están viendo las preguntas o no? ¿O el aula? No, la El sección, aula. el aula. El aula, La profe. perdón. Ya, ahora les voy a mostrar las preguntas. Ya, entonces, estas preguntas las tienen que tener ya la respuesta para el lunes, porque con este va a ser su insumo para el trabajo del lunes. Entonces, chicas, el trabajo, la entrevista puede ser en una entrevista a través de Zoom o en una entrevista de voz que ustedes tengan grabada, ¿ya? Ahora, si no quiere la persona que la graben de ninguna forma, no hay problema, lo hacen escrito nomás, ¿ya? Con este insumo, con la respuesta que le dé la persona, ustedes confeccionan su resumen o su PPT o lo que vayan a poder utilizar para que nos muestren a los demás. Pero eso se hace el próximo lunes y el lunes siguiente se presenta, ¿ya? En realidad tienen como 2 semanas y media para hacer este trabajo. Ahora, la tarea de ahora, no la pudieron terminar, ¿cierto? No, hubo muy poco tiempo. Le puse que la pueden cargar hasta el 10, eso es el miércoles. ¿Está bien o le falta tiempo? Profe, yo creo que está bien, o sea, no sé, nosotros igual avanzamos harto con las chiquillas, así que
Hasta el Yo creo que miércoles 3, no sé la entonces. chiquilla. Ya, el miércoles entonces. Profesora, ¿por qué no da un día más, por favor? Que por los trabajos de las Ya, compañeras. lo voy a revisar ahí, les abro entonces para hasta el jueves, ¿ya? Pero si lo tienen antes, lo suben antes. Sí, pues se sube antes, Voy a dejar de compartir acá, chicas. Ángel quedó con la mano arriba o la levantó. ¿Pudo revisar ahora, Ángel, si estaba? Ya, ahora no la bajo al tiro. Sí, profe, ahora sí me salió. Ya, Gracias. muy bien. Ya, Nefertiti, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces esta semana? Primero que nada y antes que todo, terminar la tarea que estábamos haciendo hoy día que nos quedó pendiente. Exacto, que van a tener hasta el jueves para eso. Ya. Sí. Para el Y próximo después, lunes, realizar esas preguntas que usted nos dio en el cargado de PICE de algún establecimiento que nosotros elijamos. Esas preguntas tienen que ser grabadas ya sea en audio o en video, y si la persona no quiere aparecer, tendría que ser ya escrito a mano. Exacto. Y después, eso, la semana subsiguiente tenemos que presentarla en un PPT, en un mapa conceptual, en lo que nosotros elijamos para presentársela al grupo de compañeras y a usted. Exactamente, muchas gracias, Nefertiti. Me terminó la clase. De nada, profesor. Ya, Pati. Profe, ¿tiene que ser un encargado de PICE o alguien que esté dentro del programa, que sea partícipe del programa PICE? A ver, consideremos las dos opciones, chiquillas, porque si no encuentran un encargado de PICE, alguien que les pueda responder las preguntas, ¿ya? Y que tenga algo que ver, ¿ya? Por favor. Profe, una consulta, por ejemplo, si no hubiera un encargado de PICE, ¿quiénes son las otras personas como encargadas de Por lo esto? ¿Quién general, más podría? está a cargo jefatura técnica, los coordinadores de nivel también. Ya hay varias personas que pueden responder, pero en todos los colegios tiene que haber un encargado de PICE. ¿Ya? Si no hay encargado de PICE, es una falta de la normativa. Nadie. Nadia. Profe, se me olvidó lo que le iba a preguntar. Ah, ya, muy bien. Era algo importante, sí. Entonces no es tan importante como se le olvidó. Ah, ya me acordé, profe. A ver, espéreme. No me acuerdo. Si me acuerdo, le aviso por WhatsApp. Ya, ok. Ya, chicos. Entonces nos vemos el próximo lunes todos a las 18:30. Ya pasé la lista. Y con sus insumos de las respuestas del encargado o encargada de PICE. Recuerden que van a tener hasta el jueves para subir la tarea de ahora y que estén súper bien. Cuídense mucho, ¿ya? Profesora, yo necesitaba hablar con usted. Alguien más me dijo, ya, con los demás nos vemos los lunes y se quedan con lo que tengamos que conversar, ¿ya? Chao, profe. Profe, cuídese. Que esté bien. La Tere también me pidió conversar. Ya, chaito con los demás, que estén bien. Chao, profe, cuídese hasta el lunes. Gracias, usted también. Chao, profe. Chao. Profesora, Helen, cuénteme. lo que pasa era solamente para saber si me había dejado presente que en un momento yo me salí y volví ya a pasé la entrar lista, porque Belén. la computadora. Sí, sí está. Ah, ya. Gracias, profe, que esté bien. De nada. Chao, profesora, que esté bien, buenas noches, Usted cuídese. también, cuídese. Profesora, yo le quería preguntar referente a la nota que todavía no tenemos puesta con la Stephanie. Le enviamos el correo le dije a la semana Stephanie que me pasada. mandara el correo de nuevo. Cintia, por favor, me envían el correo y me envían el trabajo también, por favor, ¿ya? En el mismo correo. Se lo enviamos, profesora, Pero que, la semana pasada. Cintia, Igual se lo de verdad, les enviamos. pido mil disculpas, pero me llegan tantos correos, por eso les pido que me manden todos juntos y no de a poquito los trabajos porque se me pierden. Sí, lo entiendo, pero nosotros ese trabajo ya lo enviamos la semana pasada. De hecho, cuando hubo un problema en el aula, la Stephanie igual se lo había enviado por correo en la fecha correspondiente. Sí, no le niego eso, Cintia. Le estoy pidiendo si me lo puede mandar de nuevo, por favor, para poder ponerle la nota. ¿Ya? Creo que ya se lo envió. Ya, gracias. Ya se lo envió, profesora. Gracias, que esté muy bien. Cuídese. Chao.